empleados del IDR y 15 del IDC. Claro, Más, bueno, un poco sí. Pero bueno, esperemos a ver 50. qué es lo que pasa a partir de la semana que viene. Esperemos que el ministro Vargas Arizu, que es quien tiene bajo su estructura, encuentre la forma de que esto continúe, tal vez a lo mejor no con un 100% de aporte del Estado, pero que sí tenga, a lo mejor por ahí tiramos una idea, monetizar lo que hacen. Porque, por ejemplo, hay informes muy buenos que yo recibo de parte del IDC en cuestiones que tienen que ver con el comercio y demás de Mendoza, que perfectamente pueden ser monetizadas. O sea, buscar la forma que hoy por hoy todo esto... Sí, que genere, que genere ingreso, más allá de lo técnico y lo evaluativo y lo de aporte que se hace, que también haya una generación de dinero para que esta estructura se pueda mantener. Bueno, eso por un lado, el tema que quería comenzar para conversar, pero también vamos a hablar hoy de un tema que tiene que ver de alguna manera con esto que estábamos hablando, ¿no? Del aporte de la educación, el aporte de la parte técnica y demás que tiene que ver con el mundo comercial y el mundo emprendedor. Pero desde hace un tiempo que estamos observando que el emprendedurismo es como que no está muy bien asociado con la parte educativa. Y cuando decimos esto de la parte educativa no tiene que ver con la parte de que yo me tomo un curso de marketing digital o me tomo un curso de, no sé, de planificación financiera y veo cómo llevo adelante el emprendimiento. Estamos hablando de que muchas veces la educación en el emprendedurismo no nace desde las bases, digamos, ¿no? Desde la escuela primaria, de la escuela secundaria, en la universidad. A muchos de nosotros no nos enseñaron en la universidad cómo emprender dentro de nuestra carrera para que el día de mañana, si el mercado laboral está complicado, nos podamos autogestionar. Bueno, de este tema queremos hablar con un profesional y un gran amigo chileno que es ingeniero, filósofo y director, nada más y nada menos que de la Asociación de Emprendedores de Chile, de ASECH, una de las grandes instituciones que nuclea a más de 60.000 emprendedores de la República Chilena. Vamos a hablar con Rodrigo Silva, lo tenemos creo ya en línea. Rodrigo, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido aquí a CNN Mendoza, bienvenido acá a Pensar Mendoza. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Muy bien, gusto en saludarte. Gracias por la invitación, feliz de conversar como lo hacemos nosotros habitualmente. Del emprendimiento y este punto fascinante, el tema de la educación para emprender, digamos. Exactamente, y queremos, vos que sos, ya llevás más de 35 años en el mundo de emprendedor, dirigís estás dentro de la comisión directiva, digo, de esta institución, como lo es ASECH, queremos saber de cómo tiene que tener la educación o cómo la educación tiene que formar parte importante en el emprendedurismo. Pero no digo, como decíamos recién, la educación en la que podamos formarnos en cuestiones muy específicas, sino la educación desde las bases. Sí, bueno, lo primero que nada, todos los emprendedores sabemos que no hay dónde educarse para ser emprendedor. Y eso cuesta caro. Yo me acuerdo que en algún minuto cuando llevaba, qué sé yo, 8 o 10 años de emprendedor, estaba con mi hermano y nos habíamos mandado un error que nos había costado, no sé, carísimo, digamos, 5 carreras universitarias, y decíamos, pucha que aprendimos, pero puta, la universidad cara está. Claro. O sea, no logramos ver es el costo social y el potencial que se pierde al no ponerle ojo y tomar en serio el emprendimiento desde el lado de la educación. Si tú te das cuenta, yo uso una frase que es las partidas perdidas antes de empezar. Sí. El emprendimiento es la actividad más difícil que existe. Yo he estudiado ingeniería y es re difícil en Santiago por lo menos, pero creo que en todos lados una carrera difícil. Filosofía también es difícil, entender a Kant, a Heidegger, te demoras 5 años. Sí. Pero las tasas de aprobación de eso son sobre el 50%. Aquí la tasa de aprobación es un 5%. Entonces, algo hay en el emprendimiento que es un costo oculto. A mí me toca hablar por mi cargo de director con ministros, con subsecretarios en mi país, y cuando tú preguntas y le al ministro respecto del emprendimiento o respecto,
parece no entenderse que aquí hay una cuenta que al final la paga el emprendedor propio, como yo te decía, la universidad cara. Sí. Esta cuenta, en muchos casos, te pongo un caso concreto para que se entienda. Suponte que tú te quedas cesante y trabajabas en CNN. Y resulta que te llega una indemnización. Supongamos, no sé, hablemos en dólares, no sé, 70, 100 mil dólares por haber trabajado, no sé, 15 años, lo que sea. La gran mayoría de esas personas, cuando no encuentran un nuevo trabajo, están algo así como arrojados al emprendimiento. No es su elección, están obligados a ser emprendedores, a hacer una actividad para monetizar, como venía escuchando un poco antes. Sí. Bueno, la gran mayoría de eso, el 95% de esos recursos se pierden. Y cuando yo le pregunto al ministro y lo han sumado, ¿saben cuánta plata se pierde por ese 95% de fracasos? ¿Cómo de mejor sería la economía? O sea, este es un programa que a todas luces, para un economista, o sea, no hay, es tan grande la magnitud de recursos que van hacia el emprendimiento que se pierden, que cualquier universidad nos costaría un quinto. Claro. Bajar la tasa de error. Y el emprendimiento aporta muchas otras cosas, y la educación es una de esas partidas que están perdidas antes de empezar. Esta educación de ningún modo sirve para ser emprendedor. Al contrario, sirve para alejar las mentes del emprendimiento, tal como sirve para alejar las mentes de la creatividad. O sea, mientras más estudias, menos creativo eres. Y eso tiene razones concretas que se analizan y que se les pueden decir, pero tú te das cuenta que una persona normal, sí. Y en esto estoy poniendo a los ministros y a las autoridades como personas quizás no normales, sin ninguna ofensa, pero solamente para hacer una metáfora, uno piensa que uno va donde un ministro y le tira una buena idea y el ministro te va a decir, ah, Rodrigo, qué buena la idea, hagámosla mañana. Eso no pasa, ¿no? O sea, aquí no gana la mejor idea. Normalmente el ser humano, a diferencia de lo que escuchamos en todos lados, el ser humano se guía por lógicas, no por ideas. Es la lógica que tú tienes la que te tiene esclavizado. Si tú tienes una lógica analítica, vas a analizar todo. Sí. Vas a poder evitar. La idea en general, los emprendedores sabemos que una parte, pero anda a armar el equipo, anda a conseguirte la plata, anda a que las circunstancias te acompañen para llegar a puerto antes de 5 años. Y eso no pasa. Entonces, hay que mirar la realidad como es. Entonces, bueno, pero no quiero que sea un monólogo, vamos conversando que... Sí, es un tema muy interesante, Rodrigo, porque realmente estamos en la misma línea, ¿no? Creemos que el tema de la educación en el emprendedurismo, y lo hablábamos recién antes de comenzar y lo hacíamos en la introducción, tiene que nacer desde las bases, ¿no? Mira, hay un ejemplo, acá en Argentina o acá en Mendoza en particular, hay un colegio privado que justo, bueno, van mis hijos en ese colegio, que los están enseñando desde chico a emprender. Ya, por ejemplo, están empezando con las ferias de emprendedores para que empiecen a buscar qué poder hacer en una feria escolar, ¿no? Pero ya les están enseñando a cómo planificar sus productos y sus cuestiones que van a vender allí dentro del colegio. Digo, pero pasa en uno en particular y alejado de toda la realidad, pero no hay planes oficiales en el que se empiece a llevar al tema del emprendimiento como una materia más o tal vez como una actividad importante más que va a tener a lo mejor ese alumno en el futuro. ¿Cómo tienen que ver los gobiernos esto, digamos, para implementarlo? Digo, ¿qué visión debieran tener más allá de la que ya sabemos, las crisis redundantes, por lo menos en nuestro país, pero digo, ¿cuál sería la visión estratégica que deberían adoptar los gobiernos en decir, bueno, necesitamos que los chicos empiecen a aprender a emprender? A ver, obviamente esa es una pregunta difícil, en el fondo, en el sentido de que
de que no tiene una respuesta única, primero que nada, y que no hay una sola medida que te haga capaz de transformar un país que no es emprendedor en un país que sí es emprendedor. Es una cadena, obviamente todo el que lo ha estudiado esto es una cadena y depende de varias cosas, pero vamos al factor educación, que es uno de los factores, pero después está el factor, tú sabes, financiamiento, ecosistemas, talentos, ahí es complejo esto, por eso te digo que fracasa tanta gente, no es uno solo. Entonces, una de las cosas que más perjudica es no tener mentalidad emprendedora, lo que yo suelo llamar lógica emprendedora. Lo segundo es que no existen ni siquiera las palabras emprendología o emprendocracia. O sea, ¿qué sería la emprendocracia? Y la emprendología, déjame partir por la primera y después vamos a la segunda. La emprendología para mí sería la ciencia del emprendimiento, porque el emprendimiento sí es algo así como ciencificable. Lo puedes convertir en ciencia, yo estoy convencido de eso, pero nadie se ha dado ni siquiera la molestia, como se dieron la molestia en algún minuto con la sociología, que no era ciencia, la psicología, que no era ciencia, incluso la economía hace 200 años no era ciencia, de repente se transforman en ciencia. La emprendocracia, tú has escuchado y todos hemos escuchado hablar, por ejemplo, de teocracia, de burocracia, de aristocracia, de democracia, pero yo nunca, por lo menos, no sé si alguien que está en el panel escuchó alguna vez hablar de emprendocracia, o sea, no existen ni las palabras para lo que queremos hacer. Claro. No, da lo mismo que no existe una palabra, pero una teocracia es una sociedad donde las ideas teológicas son fundamentales en el ordenamiento de la sociedad. ¿Estamos? Bien. Entonces, una democracia debiera ser, no sé si lo es en el caso de un sistema en el cual el pueblo tiene un peso importante en cómo se toman las decisiones en la sociedad. ¿Te fijas? Entonces, una emprendocracia sería un lugar o una sociedad en que el emprendimiento, que parte por algo que ni siquiera hemos estudiado, la lógica emprendedora, digo yo, es algo común que se hace en la sociedad y que tiene poder. Vale decir, por ejemplo, si tú tienes una educación tecnocrática, como es la situación actual, normalmente la tecnocracia viene de la ciencia, viene de la idea de que hay que entender fenómenos, obtener primeros principios, obtener fórmulas y después maximizar eso. Bien. Entonces, cuando tú estás siendo educado para ser un tecnócrata, normalmente te alejas de los talentos que se requieren para ser un emprendedor. Entonces estamos deformando emprendedores. Bien. ¿Mm? Perfecto. Se entiende. Ahora, sí. Vamos a cifras concretas. Mira, ¿cuánto crees tú que es el porcentaje de creatividad? Hay gente que es capaz de inscribir una patente, por decirte algo, de la sociedad. No lo tengo en un dato concreto, pero ¿cuánto podría ser? Debiera ser 0. Vale decir, la cantidad de personas que inventan e inscriben una patente dividido por el total de la población debiera ser un número tan alejado de 0,0 algo que es 0 en el fondo. O sea, en el fondo, no, ya. Pero si tú miras esos que sí hacen patentes, tú empiezas a ver qué cosas inventan, y los estudios dicen, no lo voy a latear con nombre, cuestiones, que un 32% de los inventos los podría haber inventado cualquiera. Bien. O sea, da lo mismo, no necesitas estudiar nada. Por ejemplo, por allá por 1920, cuando Ford decía todos los autos tienen que ser negros, se demoraron 10 años o 15, la Chevrolet decir, no, ¿sabes qué más? Vamos a hacer autos de colores. Hicieron autos de colores y dejaron la patada, o sea, porque todos querían autos de colores, ya no querían autos negros. Entonces, inventaron algo que no requieres ninguna técnica, no tiene que ser físico-científico, no tiene que haber estudiado ingeniería, nadie. Podría ir caminando y ¿por qué todos los autos son negros? Claro, y cualquiera lo podría haber inventado ahí en ese momento.
Ya, es el 32%. El 45% de los inventos necesitáis de un oficio, estar en una industria, haber estudiado electricidad, ingeniería, haber sido periodista, un oficio para haber inventado eso. Si no estabas ahí, no tenías las condiciones de posibilidad para inventar eso. Después hay del orden de un 18% de los inventos, de estos pocos inventos aproximados a cero de todo lo que se inventa per cápita, digamos, que tienes que ser vanguardia, experto, 10.000 horas de experiencia, conocer la industria acabadamente a nivel mundial, que son los experimentos que tienen un impacto ya global, ¿te fijas o no? Porque son inventos que le sirven a todo el mundo. Todo eso, 32, 45, y 18 suma 95. ¿Dónde queda el otro 5? En combinaciones de industrias. Bien. Vale decir, yo agarro e invento un rayo láser para ir a operar un cálculo. Es una industria nada que ver, la del rayo láser, que viene a la medicina. Combinas. Exacto. Incluso, no sé, el Cirque du Soleil, por decirte algo, es una combinación entre una obra de Broadway, qué sé yo, y un circo normal, y hacen una cosa itinerante que se parece más a una obra de Broadway, y es una combinación de cosas. ¿Te fijas? Cuando tú combinas 4, y menos de un 1, aproximado a 0, son descubrimientos, cosas que, no sé, la internet, cosas que que vienen de out of the blue, como dicen los gringos, que salieron, no saben nadie de dónde, y de repente aparecen. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, ¿por qué aún dentro de esa mínima capacidad de personas que sí inventan cosas, el 95% de los inventos son analíticos? Y yo digo, eso no es casual. ¿Por qué no hay capacidad de mezcla, de síntesis que se llama, de mezclar esto con esto otro y hacer una cosa nueva? ¿Por qué? Porque nuestra educación es analítica. Claro. Entonces, si tú tienes una mente política, inventas analítico. Exacto. Exactamente. Sí, el tema es bastante profundo y realmente creo que nos da para una charla más, Rodrigo, porque acá estamos todos aquí en el estudio y concentrados en lo que nos estás diciendo, en lo que nos estás explicando, y que la verdad suena muy interesante, y es lo que muchas veces se necesita, ¿no? Empezar a dar explicaciones, empezar a entender todo lo que en el mundo emprendedor nos rodea. Si te parece, vamos para una próxima charla dentro de un par de días, cuando volvamos aquí con la columna, y continuamos con este tema que realmente, como decíamos, es bastante interesante, y te agradecemos mucho estos minutos que nos has prestado. Sí, gracias a usted, Gabriel, y cuando ustedes quieran, pues, se puede ir de a poco haciéndole doble clic, porque esto tiene un puerto de llegada muy, muy práctico, porque la práctica significa que la educación que tenemos en el fondo es un cheque sin fondos para los que estudian, porque no sirve para el mundo que te vas a encontrar, y en Chile el 80% del trabajo está en el mundo emprendedor, y así debiera ser una sociedad sana, en que el emprendimiento no lo hagan las grandes empresas en Estados Unidos, sino que se lo inventa cada cual el trabajo. Exactamente. Eso es, Gabriel, gracias por el... Muchas gracias a vos por atendernos. Un fuerte abrazo. Abrazo, que estés bien. Bien, charlamos estos minutos con Rodrigo Silva, director de la Asociación de Emprendedores de Chile, una de las grandes instituciones que, junto con ASEA, con ACEP de Perú, conforman una asociación latinoamericana de emprendedores para llevar justamente esto, ¿no? Trasladar estos conocimientos a la parte pública, y que de ahí de alguna manera tenga repercusión en el mundo emprendedor. Muy interesante, muchísimas gracias. Era Gabriel Piconero con su espacio Entorno Pyme en CNN Mendoza. Seguinos en Instagram, Twitter y YouTube. @CNN Radio Mendoza. ¿Todavía no sos socio del Club BEA Vinos? Para ser socio de BEA Ahorro, adherite ingresando en www.supermercadosbea.com.ar y obtené un 25% de ahorro todos los días con tu compra de 3.000 pesos en etiquetas de bodegas seleccionadas. Es ahora, Luciano y Abel en concierto. 10 nuevas funciones. Entradas disponibles a partir del 20 de junio en ticketportal.com.ar.